Mi nombre es Elena D'Angel Cola y les voy a presentar uno de los sistemas de evaluación de impacto ambiental que estamos trabajando, que es el SEPIA, Sistema de Evaluación Ponderada de Impacto Ambiental. Bueno, este sistema se desarrolla y lo estamos adaptando dentro del marco del proyecto específico del Programa Nacional de Hortalizas, Flores y Aromáticas que coordina Armando Constantino, que es el proyecto de desempeño ambiental y socioeconómico de sistemas de producción intensiva con énfasis en áreas urbanas y periurbanas. Y este proyecto específico está contenido dentro del integrador que coordina Mariel Mitidieri, que es Contribución al Desarrollo Territorial de las Producciones Intensivas. Para hacer un poco de historia, en realidad en los años 2010 y 2011, nosotros empezamos a trabajar con un sistema que se llama EIAR, Evaluación Ponderada de Impacto Ambiental de las Actividades Rurales, que fue la primera adaptación que se realizó del sistema Apoia Novo Rural, desarrollado por Embrapa Medio Ambiente en Brasil. Y en esa adaptación, dentro del Ministerio de Agricultura de Uruguay, hicieron una traducción de las planillas Excel que se utilizan en el sistema y elaboraron un manual. Entonces, durante esos 2 años nosotros empezamos a trabajar con ese material y empezamos a hacer contactos con los profesionales de Uruguay y con los profesionales de Embrapa de Brasil. A partir del año 2012 empezamos a trabajar en la adaptación directamente del sistema desarrollado por Geraldo Stacchetti en Brasil a las condiciones que se presentan en nuestro país. Entonces, este sistema trabaja con un conjunto de matrices que usa una plataforma Excel y estas matrices se trabajan para analizar los impactos ambientales que se pueden derivar de las distintas actividades que se hacen durante la producción de alimentos. El sistema trabaja analizando 7 áreas de impacto que están contenidas en 5 dimensiones. Las dimensiones son ecología del paisaje, calidad ambiental, que contiene las áreas de atmósfera, agua y suelo, los valores socioculturales, los valores económicos y la gestión y administración. Lo que es fundamental en este sistema, que trabaja con un corte temporal, trabaja con un antes y un después, que uno empieza el análisis en el predio rural. Ese antes y después uno lo evalúa frente a introducir en el predio algún cambio o tecnológico o un cambio de rubro, o empezar a participar de algún determinado proyecto, como estamos empezando ahora junto con Cambio Rural. Lo importante, entonces, en este sistema es que la unidad de análisis es el predio rural, que los indicadores que conforman las 5 dimensiones son un total de 59 indicadores y que esos indicadores tienen la posibilidad de barrer todo lo que está relacionado a lo ambiental, a lo social y a lo económico. Para hacer ese relevamiento, uno tiene una entrevista con el productor o el responsable del predio. Para eso, ya dentro del proyecto, hemos desarrollado un protocolo de preguntas guía para poder hacer ese relevamiento. Después se hace recorridas a campo y se obtienen muestras de agua y suelo. Cuando uno está haciendo la entrevista a campo, ya puede ir con una computadora con las planillas Excel y el relevamiento que se va realizando se va volcando directamente en las planillas, y este sistema ya en el momento, excepto en los casos de agua y suelo, que hay que esperar a los análisis de laboratorio, a medida que uno va volcando los resultados que va obteniendo en ese diálogo con el productor, ya se va visualizando en gráficas bien simples que nos van a ir mostrando cómo es el desempeño ambiental de ese establecimiento y lo que pueden ser puntos a analizar para hacer otro tipo de planeamiento y realizar mejoras. También lo que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con este sistema es que los índices de sostenibilidad que se van obteniendo para cada dimensión trabajan con un valor de utilidad que va de 0 a 1. Y el sistema ya tiene definido internamente que el valor de 0,7 corresponde a un buen valor de sustentabilidad. Entonces, los indicadores y los índices que den igual o mayor a 0,7
indican un buen nivel de sustentabilidad en el predio, y por debajo de 0,7 son áreas donde, junto con el productor, habría que analizar qué mejoras correspondería hacer para tener una mejor gestión ambiental en el predio. Entonces, como síntesis, este sistema entonces constituye una herramienta para el trabajo, para mejorar la gestión ambiental en los predios. ¿Y qué características principales tiene? Que se puede aplicar a distintas actividades rurales que realizamos en distintas zonas de nuestro país, siempre trabajando en la escala del predio rural, que el barrido de indicadores no solamente toma aspectos ambientales, sino que también toma aspectos sociales y económicos, que los resultados se van expresando en forma simple, en forma de gráficos, que uno lo puede ir viendo junto con el productor, que al ser gráficamente los resultados se pueden ir observando cuáles son los indicadores o las dimensiones donde uno tendría que trabajar para mejorar esa gestión ambiental dentro del predio, y que está informatizado a través de una plataforma Excel y que cuenta con el apoyo de un manual. Que ahí lo que vale la pena aclarar es que nosotros, si bien hasta el momento estuvimos usando el manual que tradujo el Ministerio de Agricultura de Uruguay, estamos trabajando desde el proyecto específico que coordina Armando en elaborar el manual propio para nosotros, para las actividades intensivas urbanas y periurbanas en Argentina. Entonces, para entrar un poquitito más en detalle, lo que les voy a comentar ahora es cómo se arma este sistema. Entonces, como decíamos que la unidad es el predio rural, el grupo de Embrapa de Brasil lo que consideró es el sistema, la concepción de sistemas del doctor Odum, que esa concepción de sistemas es tener en cuenta, por ejemplo, en el caso del predio rural, todos los factores, tanto internos como externos, que están vinculados dentro de los procesos que ocurren. Entonces, si recordarán lo que hablábamos sobre las 5 dimensiones que contiene el sistema, cada dimensión, por ejemplo, la dimensión ecología del paisaje, contiene 10 indicadores que son los que van a estar involucrados en, por ejemplo, en qué situación de hábitats naturales contamos, cómo es la diversidad del paisaje, cómo es la diversidad productiva, si se están haciendo trabajos para regenerar áreas que estuvieran degradadas, si está involucrado el riesgo de especies que tienen importancia ecológica, si hay riesgo de degradación del paisaje. Y en relación a los impactos que pueden estar dentro del compartimiento ambiental, tenemos el atmosférico, que va a relevar si hay problemas de humos, de olores, de ruidos, de óxidos de carbono. Y en cuanto a la situación del agua, tanto superficial como subterránea, y en cuanto a la situación del suelo, como les decía, ahí sí se toman muestras in situ, y los parámetros que se utilizan tanto para las muestras de agua como de suelo son los parámetros ya fijados que se utilizan normalmente. Y después estaría lo que también es muy importante para considerar, cómo intervienen acá los indicadores que están relacionados con lo sociocultural, qué capacitación tiene la gente que trabaja en el predio, qué acceso a los servicios básicos, cómo son las viviendas si viven en el predio, si dentro del predio hay algún patrimonio histórico o artístico, si se mantienen las costumbres, si hay fiestas, la calidad del empleo, la salud o seguridad también ocupacional, y cómo es la calidad de ese empleo. Y en lo referido a lo económico, se tiene en cuenta el valor de la propiedad, qué endeudamiento corriente toma el productor para su trabajo, cómo es el ingreso neto. Y en lo referido a gestión y administración, qué perfil tiene el responsable del predio, cómo trabaja los canales de comercialización y valor agregado, cómo realiza la gestión de residuos y la gestión de insumos químicos,
si trabaja con un uso eficiente del agua, si tiene un correcto relacionamiento institucional. Estos constituyen los 59 indicadores que aborda el sistema, nombrados así rápidamente. Entonces, esto es un ejemplo de cómo es la construcción por debajo de esta plataforma. Cada uno de estos 59 indicadores tiene una matriz de ponderación donde nosotros cuando cargamos, por ejemplo en este caso, cargamos el valor que obtengamos de nitrato en los análisis de agua, el A corresponde antes y el D a después, lo que habíamos conversado que hay un corte temporal. Sí es importante que cuando uno va la primera vez a hacer este relevamiento, el antes y el después van a tener el mismo valor. Recién cuando uno vuelva a ese predio, el tiempo que se coordine con el productor o de acuerdo a la característica, si es un cambio rural, si vuelven al año, recién ahí es cuando el valor del antes va a ser el correspondiente a esa primera entrevista y el valor de después va a corresponder en la entrevista que te esté haciendo en ese momento. Entonces, a medida que uno carga los dos valores, el de antes y el después, ya el sistema solo va tomando ese valor y sacando un resultado. A través de estas matrices, lo que comentábamos antes, que está modelado en un 0,7 para el nivel de sustentabilidad, para que cuando vamos obteniendo los resultados en forma gráfica, acá lo que se muestra es el polígono final donde están los índices de sostenibilidad para cada una de las dimensiones. ¿Se acuerdan que Ecología del Paisaje, por ejemplo, tenía 10 indicadores? Se obtuvo este valor de 0,73. Pero si entramos dentro de Ecología del Paisaje, va a haber un índice para cada uno de los indicadores. Que eso es lo que vamos a ver ahora cuando entremos en la planilla Excel y vamos a ver cómo son las solapas y cómo se trabaja cada indicador. Pero esto es a modo de ejemplo, donde podemos ver que para la calidad del suelo es el que se encuentra por debajo de ese nivel de sustentabilidad que fija el sistema. Porque la línea negra que contorna al polígono es la situación ideal de sustentabilidad, que sería 1. La línea verde es el nivel de sustentabilidad, que es 0,7, que fija el modelo, y la línea roja son los valores que nosotros vamos teniendo con el relevamiento. Entonces, para este caso, viendo globalmente por dimensión, entonces lo que corresponde a calidad ambiental en el aspecto de suelo es la que estaría por debajo de ese nivel de sustentabilidad. Y tendríamos que entrar dentro de esa dimensión y en los distintos indicadores que corresponden para suelo, cuáles fueron los indicadores que fueron dando por debajo de ese 0,7. Entonces ahora vamos a pasar a ver cómo es el sistema en las planillas Excel, donde en la parte inferior vemos las distintas solapas del sistema, donde la primer solapa que dice referencia hace una pequeña introducción del sistema, de cómo trabaja, y están los nombres de las personas que venimos colaborando en esta adaptación del sistema de Embrapa hacia Argentina. Entonces, los que participamos venimos de distintas áreas del país donde se van proponiendo entonces mejoras en los indicadores o indicadores que son mejores para las condiciones de la actividad intensiva urbana y periurbana en Argentina. La segunda solapa, que es la de identificación, es la que vamos a completar con los datos básicos del establecimiento y del responsable que tiene a cargo ese predio, donde vamos a relevar la fecha en que estamos yendo a hacer el relevamiento, si podemos, los datos, incluso si podemos ir con un GPS, las coordenadas en que está ese predio, para después ir trabajando esos datos en mapas, cuál es el área total del establecimiento, qué tipo de posición de tierra tiene, el nivel de escolaridad del productor, las actividades principales que realiza, la actividad que vamos a evaluar
durante la aplicación del sistema en el predio y que por favor nos mencione los tres o los problemas principales que él está teniendo durante su producción. Las otras solapas corresponden a las 5 dimensiones que trabaja el sistema, que es la dimensión de ecología del paisaje, la dimensión de compartimentos ambientales, que como vimos está dividida en 3, lo que corresponde a atmósfera, lo que corresponde a agua y lo que corresponde a suelo. Y después tenemos las dimensiones de los valores socioculturales, los valores económicos, sobre gestión y administración que se realiza en el predio y para finalizar lo que es la evaluación del impacto ambiental final, que es donde vamos a obtener los resultados de los índices de sostenibilidad que se dieron para cada dimensión y después un valor de sostenibilidad general del predio. A modo de ejemplo vamos a entrar en algunos de los 59 indicadores para ver cómo es la presentación. Por ejemplo, en ecología del paisaje, el primer indicador, ¿se acuerdan que dentro de esta dimensión hay 10 indicadores? El primer indicador, que es fisonomía y situación de los hábitats naturales. Entonces, acá tenemos la matriz, esta matriz de esta misma presentación la vamos a ver para cada indicador, pero va a ir cambiando la forma en que tengamos que cargar los datos en las planillas. Lo que nos tenemos que fijar por indicador es cómo cargamos el dato. Por ejemplo, en este caso se carga porcentaje de área de los hábitats que están en el predio. ¿Y qué características tienen esos hábitats naturales? Excelente, bueno, regular o malo. La definición de este grado de conservación de excelente, bueno, regular o malo está en el manual. Por eso es importante trabajar junto al manual para tratar de no tener consideraciones subjetivas, sino que las mediciones sean lo más objetivas posible. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al predio y el productor nos dice que el porcentaje total que él tiene de pradera es 100%, nos comenta que para él es un estado excelente, pero nosotros podemos relevar eso y con la recorrida que hicimos a campo considerar a partir de la definición del manual de excelente realmente cuál es este grado de conservación que presenta realmente para nosotros este indicador. En el caso, por ejemplo, de calidad de atmósfera, se releva la presencia de partículas en suspensión o de humos. También se trabaja a nivel de porcentaje, pero en este caso de porcentaje de tiempo de ocurrencia de la presencia de esos humos, y se tiene que tener en consideración cómo es la severidad de esa ocurrencia, si es pequeño, incómodo o insoportable, y la escala de ocurrencia. Si él considera que sigue presente, si es puntual, si es local, si es regional, si nunca existieron. Igualmente esto es un comentario teórico que siempre nosotros vamos acompañados con el manual y con una lectura previa del manual. En lo que respecta a calidad de agua o a calidad de suelo, esos valores se van completando con el resultado de los análisis en laboratorio. En la dimensión es valor sociocultural. Acá sí trabajamos, en vez de porcentaje, trabajamos con total de número de personas. Entonces uno releva cuántas personas están a cargo del predio, si hay familiares del administrador trabajando, si hay empleados, la cantidad de empleados permanentes, los familiares de esos empleados permanentes que pueden estar también trabajando, si trabaja con medieros y familiares de medieros. Y en base a eso, por ejemplo, en este caso se releva qué capacitación tienen, si han hecho cursos de corta duración, si tienen alguna especialidad fija o si tienen estudios de larga duración.
Por ejemplo, en la dimensión de valores económicos se releva con el responsable del predio. También cuál es la proporción del ingreso del predio que corresponde a actividades agropecuarias, si tiene otros ingresos que no sean propios del predio, si se realizan trabajos extrapediales, si reciben dinero de jubilaciones o pensiones, si tienen otro tipo de ayudas financieras. Todo esto se va relevando en esta charla que se va teniendo con el productor. Para el caso de gestión y administración, el primer indicador, por ejemplo, que relevamos es cuál es la dedicación y el perfil del responsable. Si vive en el predio, si se dedica exclusivamente a la actividad del predio, si tiene una capacitación específica para ese trabajo, si es un trabajo familiar, si trabaja con algún tipo de sistema de contabilidad, etc. Y a medida que nosotros fuimos relevando estos 59 indicadores, es que cuando llegamos a esta última solapa de evaluación del impacto final, es que en este caso está vacía porque las planillas no están completas, es el ejemplo. Pero ustedes pueden ver que está para la dimensión ecología del paisaje con sus 10 indicadores, la línea negra que es la situación ideal, la verde que es el 0,7 y falta que a medida que lo vamos completando, la línea roja que es la que nos va a indicar los valores que presenta el predio. Entonces tenemos ahí la ecología del paisaje, en los compartimentos ambientales, para atmósfera, para agua superficial y subterránea y para suelo, valores socioculturales, valores económicos, gestión y administración, y lo que corresponde al impacto final, que es donde vamos a obtener los índices de sostenibilidad finales para cada dimensión. En este caso dice número de indicadores ausentes porque no siempre se puede relevar la cantidad de indicadores que están presentes por dimensión. Entonces, cuando nosotros terminamos, ponemos, por ejemplo, si en ecología del paisaje de los 10 relevamos solamente 7, en número de indicadores ausentes ponemos 3. Y así, para cada dimensión, tenemos que colocar, en el caso que no hayamos podido relevar algún indicador, la cantidad de esos indicadores que estuvieron ausentes de relevamiento para que lo considere el sistema y acote entonces los resultados. Y acá, este sería el índice de sostenibilidad general del establecimiento, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo donde sí tenemos datos cargados. Bueno, entonces para mostrar, por ejemplo, un ejemplo de cómo queda el sistema una vez que realiza uno el relevamiento, en este caso nosotros hicimos un relevamiento en un productor de la zona de La Plata, donde trabaja en su totalidad con invernáculos, trabajando con pimientos, pepinos, tomate. Pueden ver lo que fuimos obteniendo en el caso de este productor, en la línea roja, cómo fueron dándonos los resultados dentro de la dimensión de ecología del paisaje, los resultados para cada indicador, caso de atmósfera, del agua, del suelo. Esto es lo que después uno ve en la devolución que le hace el productor y analizamos juntos lo que pudimos obtener y qué mejoras se pueden implementar a mediano o corto plazo, siempre que esté de acuerdo el productor. Lo que son los valores socioculturales, económicos, gestión y administración, y por último, la evaluación de impacto ambiental final, donde tenemos el resultado de los índices por dimensión. En el caso de que acá figuran para algunas dimensiones indicadores que no pudimos relevar, nos dio para el establecimiento un índice de 0,69, así que prácticamente
equilibrándose. Él está trabajando, bueno, es un establecimiento que trabaja con buenas prácticas, que trabaja con agentes de control biológico. Pero bueno, siempre salen mejoras que uno puede conversar y que el productor lleva adelante para nosotros después volver en un periodo acordado con él para ver de ese diagnóstico y de la devolución posterior qué es lo que él pudo implementar para lograr mejoras. Porque también este tipo de herramientas, al igual que el agroecoindex periurbano que estuvo hablando Federico Frank, son herramientas que a futuro, si se empieza a trabajar en la certificación de gestión ambiental, son herramientas que pueden ayudar al productor para apoyar la gestión que realizan, la buena gestión que realiza en su predio. Entonces acá estaríamos finalizando con esta primera presentación del sistema. Les agradecemos muchísimo el que hayan venido hasta acá, hasta la experimental del AMBA. Dejamos, este es mi correo, dangelcola.elena@inta.gov.ar. Si se quieren comunicar con nosotros porque están interesados en poder implementar este sistema en sus lugares de trabajo, no duden en consultarnos para poder comunicarnos y poder colaborar y trabajar en forma conjunta. Bueno, muchas gracias.